Muy buenas tardes, amable televidente. Qué bueno poder llegar a ustedes a través de esta emisión especial, una emisión de palabras de vida, donde estamos agradecidos con el Señor por esta programación que sale o se emite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. ¿Qué es la programación de palabras de vida? Es una programación espiritual, una programación cristiana con contenido espiritual basado en las Escrituras, y somos del movimiento misionero mundial, especialmente de la zona 57. Y en esta tarde me acompaña en este set, compañero del ministerio, pastor también, Luis Javier Larrea, de allí de la Iglesia del Rocío. Pastor, bienvenido a la programación en esta tarde, pastor. Sí, pastor, qué bueno poderles saludar en esta preciosa tarde. Un saludo muy especial también a todos los televidentes. Queremos agradecer a Dios por esta gran oportunidad de permitirnos llegar hasta sus hogares para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Bienvenido, pastor, qué bueno poder compartir con usted en esta preciosa tarde este maravilloso tema que veníamos tratando la semana pasada y que queremos continuar en esta semana desarrollando este precioso tema de la palabra del Señor, pastor. Así es, pastor, a los amables televidentes que de pronto por alguna situación o de pronto estás llegando por primera vez a esta programación, veníamos tratando sobre el tema de la responsabilidad, en esa responsabilidad que Dios nos delega, en esa responsabilidad que está establecida a través de las Escrituras. Una de las cosas que el Señor le dice al pueblo de Israel es: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea que tenemos un manual en nuestras manos que Dios nos permite para que podamos nosotros ser guiados por ella, pastor, y que muchas personas en este momento, o amigo televidente, quizás no ha venido tomando en cuenta directrices porque desconoce, pero hoy queremos también hablar de algunas de ellas, pastor. Sí, queremos en esta tarde llegar a todos nuestros televidentes con este mensaje de la palabra de nuestro Dios, pastor. Como le dije ahora, es un gozo poder compartir con usted en esta preciosa tarde el mensaje de la palabra del Señor, pero también queremos hacer una invitación, pastor, a todos nuestros televidentes, a nuestras iglesias, invitarles, como decía usted, este es un programa auspiciado por la zona 57 del Movimiento Misionero Mundial, y tenemos iglesias en los diferentes lugares, como es en el municipio de Girón, aquí en Florida Blanca, en Bucaramanga y en todos los alrededores del área metropolitana de Bucaramanga. Les invitamos a reunirse en nuestras iglesias. Nosotros estamos ubicados en la carrera 15E, número 105-63. Allí tenemos preciosos cultos. Los días martes a las 7 de la noche tenemos culto de oración, un precioso culto de oración, donde estamos orando por nuestras necesidades, pero también por todas las necesidades de la iglesia del Señor. Y también el día jueves tenemos culto de enseñanza de la palabra de Dios, de adoración. El día domingo a las 9 de la mañana tenemos la preciosa escuela dominical, donde le invitamos a asistir con toda su familia. Y el día domingo a las 4:30 de la tarde tenemos un precioso culto evangelístico, donde estaremos orando por sus necesidades, pero también estaremos orando por los enfermos y por todas aquellas personas que necesitan un milagro de parte del Señor. Así que les invitamos allí. Si usted de pronto está en el barrio, amigo, y desea reunirse con nosotros, le invitamos. Será un placer poderle tener en nuestros medios y poder compartir con usted la palabra del Señor, poderle instruir para que, como dice la palabra del Señor, podamos cumplir con ese mandato del Señor que dijo: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. A todos los hermanos que por alguna razón tampoco se están congregando, pues las puertas de la iglesia están abiertas. Si usted desea, si usted de pronto se congregó por algún tiempo, pero por alguna razón o motivo dejó de congregarse, yo le invito, si usted desea, que nos acompañe en nuestra dirección para que allí podamos juntos alabar y bendecir al Señor y sobre todo recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Así es, pastor, también allí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, diagonal 18 52 62, media cuadra del Salón Comunal de Las Villas en Florida Blanca. Hay barrios aledaños como puntos de referencia: está Zapamanga, Quinta Etapa, está Villaluz, la cancha de Villaluz, todos estos barrios cercanos para que usted pueda asistir. ¿Cuándo son las reuniones? El martes, que es culto
de oración, poderoso culto de oración, donde presentamos nuestras peticiones. Nos gustaría orar por su necesidad. Acompáñenos el día martes. El día jueves estamos enseñando lo que es enseñanza bíblica de la palabra de nuestro Dios. Y el día domingo 2 reuniones, reunión familiar, donde asiste la familia con sus hijos, con sus niños, lo que es importante de ir a recibir instrucción bíblica. En la mañana, reunión familiar 9 de la mañana, y en la tarde, culto evangelístico. Estaremos orando por tu petición también, por los que están enfermos, orando por milagros. Dios hace milagros aún en estos tiempos. También puedes ingresar a nuestro portal. Tenemos un portal en la web, www.contactomisionero.org. Allí vas a encontrar canal TV en vivo, emisora en línea, noticias misioneras. También para que puedas enviar tu petición, queremos orar por tu necesidad. Y ahora hemos sacado una aplicación que está allí en Google Play para que la descargue en tu móvil. En tu celular tú puedes descargarla aquí en tu móvil. De allí tienes todas las directrices, todos los enlaces que puedes ingresar allí para que disfrute de la buena programación. Pastor Javier, algo importante en este tema, en esta segunda parte, porque ya, amigo televidente, hoy en este segmento o en esta emisión estamos hablando de la segunda parte, o vamos a hablar de la segunda parte de la responsabilidad. Pero antes de irnos a un corte en estos minutos, pastor, ¿qué podemos hablar como un recorder, y se podemos decir una recopilación de lo que pudimos hablar en el segmento pasado de la misión que iniciamos? Para todos nuestros televidentes que pronto no estuvieron en el próximo programa, llegan en este día, el día de hoy, queremos decirle que en el segmento pasado hablamos acerca de la responsabilidad personal, individual. Hablamos un poco de la responsabilidad de Adán, la responsabilidad con cada uno de nosotros, pero también, pastor, hablamos acerca de la responsabilidad de nosotros como predicadores, como ministros del evangelio, de enseñar y de transmitir el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Hablamos un poco de la decadencia que estamos viviendo en nuestros días de apostasía, y yo creo que de verdad es un tema al cual debemos de prestarle mucha atención, porque Dios no nos ha puesto simplemente en esta tierra o en el ministerio para estar allí, lucir una corbata o hacer algo. No, Dios nos ha puesto para que cumplamos con nuestro deber y nuestra responsabilidad, y qué bueno que así lo entendamos cada uno de nosotros, pastor, y pues nos pongamos en ese deber, en el cumplimiento de la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Amén. Precisamente antes de irnos a este corte, quiero dejar esta porción de la Escritura para terminar esa sesión. Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios nos habla a los líderes, a los pastores, a las personas que le ha sido delegada una responsabilidad. Por eso, amable televidente, no se vaya a molestar en ningún momento. No queremos inclusive traerte agravio, porque la palabra no es gravosa. Queremos decirte un consejo de parte de Dios. Por eso quédate con nosotros en esta tarde. Ya volvemos.
Después de esta breve pausa, continuamos con ustedes. Vamos a hablar sobre el tema la responsabilidad. Y queremos tomar un texto bíblico en esta hora de la tarde, en esta programación. Efesios capítulo 5, carta a los Efesios, el capítulo número 5, verso 22. Quiero leer una porción de la palabra del Señor porque queremos hablar de esa gran responsabilidad en la familia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice la palabra, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Queremos hablar en esta maravillosa tarde de la responsabilidad en la familia, pastor. Y como responsabilidad en la familia tenemos que tocar dos tópicos importantes, y entre eso está el rol del padre, pero también el rol del esposo, el rol del marido, el rol de aquel que ha asumido una responsabilidad para con su familia. Pastor Javier. Sí, allí queremos en esta preciosa tarde, pastor, en esta segunda parte de este tema de la responsabilidad, hablar un poco acerca de la responsabilidad de familia, y queremos en este caso iniciar hablando de la responsabilidad del cónyuge. Eso es importantísimo, pastor, dentro de nuestra vida, ya que estamos viviendo en un mundo donde se ha perdido esa parte importantísima de la responsabilidad. Hoy los hombres lo único que piensan es en un momento de placer, de tener un momento supuestamente de diversión, pero es un acto de irresponsabilidad tener un momento de placer. La Biblia establece el matrimonio como fuente o como medio para poder disfrutar de ese, digamos, placer que Dios le concedió al hombre y a la mujer. Entonces, el libro de Efesios, pastor, en el capítulo 5 que usted acaba de leer, del verso 21 en adelante, nos habla acerca de esa responsabilidad del hombre y la mujer. A la mujer, la responsabilidad de ella es someterse a su esposo, respetar a su esposo y caminar conforme lo dice la palabra del Señor. Pero hablando a grandes rasgos, pastor, la responsabilidad del hombre es también con la mujer, tiene una responsabilidad. Es que uno a veces cree que solamente la esposa tiene responsabilidad. No, nosotros, los hombres, yo diría, tenemos mayores responsabilidades, pastor, en este caso. Una de ellas que aparece allí, que podíamos hablar en esta tarde, pastor, es amar a nuestra esposa como Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es solamente tener una esposa, es amarla como la palabra de Dios nos lo enseña, así como Cristo amó la iglesia. No nos da la oportunidad de que cada uno de nosotros decidamos con cuál amor o con cuánto amor yo puedo amar a mi esposa, sino que nos dice, así como Cristo amó la iglesia. Y no solamente hablar, pastor, de la responsabilidad del amor que debemos de tener a nuestro cónyuge, sino también del cumplimiento con otros deberes y con otros compromisos que tenemos para con nuestra esposa, pastor. Así es, pastor, o sea que hay una responsabilidad como primera medida de amarse mutuamente el uno al otro, como dice la palabra. Y pastor, también dice, allí en la carta a Tito, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que en esa primera responsabilidad, amarse mutuamente, o sea que eso tiene que ser algo que es correspondido. A veces sucede que puede ser que él se ha dado a amar y ella no. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque hay conflictos, pero también no solamente eso, pastor, quisiera tocar un puntico antes de pasar a esa parte de responsabilidad con los hijos, es de honrarse mutuamente. Y precisamente, pastor, en esa parte de honrarse está el sometimiento, la sujeción, pero hay muchos que en un momento tornan algo diferente y cuando ven sometimiento
cuando ven que las casadas estén sujetas, están pensando que es un buey, que lo amarran y lo sujetan allá a un tronco, a un palo. Y no, dice que ser mutuamente, amén, en el temor a Dios. Y yo creo que aquí hay algo importante, porque puede ser, pastor, que haya personas mirando en este momento. Muchos hay, pero que estén con este problema. Entonces le están diciendo a la esposa: si escucha al pastor, porque así pasa, si lo está escuchando, pero escuche algo también usted, véame por un momento. Es mutuamente, tienen que honrarse, tienen que respetarse. Y si usted quiere respeto, pues también tiene que respetar para que lo respeten, pastor, porque ahí hay una causa bastante grave. Y yo quiero que toquemos un puntico ahí, que hay mucho conflicto en los hogares, en las iglesias, cuando van a consejería, y algunos a punto, quizás sea el caso, de quererse separar, y eso no es la voluntad de Dios, pastor. Pastor, es que se ha malinterpretado la palabra sujetar o someter, se ha malinterpretado porque se ha llevado a tal punto de pensar en el tema de la esclavitud, y una cosa es estar esclavo y otra cosa es estar sujeto. Si usted mira la palabra sujetar o sujeto, habla de estar de acuerdo, de ponerse en de acuerdo. Esto es muy importantísimo dentro de nuestros hogares, poder, como decía usted, pastor, honrarnos el uno al otro, entender que así como a mí me duele, a mi esposa también le duele. Es más, los versículos siguientes dice, pastor, si hay en Efesios, nos dice que debemos de considerarnos a nosotros mismos. Eso es una parte muy importantísima. Es una parte muy importantísima de considerarnos a nosotros mismos. Entender, amado amigo y hermano que nos está viendo en esta tarde, si a usted le gustaría que a su esposa, o a usted le gustaría que lo traten como usted trata a su esposa. Eso es muy importantísimo. ¿Cómo trato yo a mi esposa? ¿Cómo le pido las cosas? ¿En qué manera vivimos en el hogar? ¿En qué forma? Eso es demasiado de importante. Entienda que usted tiene una esposa, no una esclava. Entienda que usted tiene una mujer a la cual usted debe de amar, o que debemos de amar como hombres casados, y que debemos de alguna manera también de disfrutar. La misma palabra de Dios nos enseña. Pero pastor, Primera de Pedro nos dice que son coherederas de la gracia de la vida. Entonces debemos de mirarlas como coherederas. Ellas tienen el mismo derecho que nosotros tenemos. De ahí que usted encuentra, pastor, a hombres que le gusta que cuando su esposa va a salir de la casa siempre se informe para dónde va y qué va a hacer, pero a ellos nunca les gusta decir dónde están, qué están haciendo. Eso no tiene nada de malo usted decirle a su esposa: voy a estar en tal parte, estoy haciendo esto. Hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme. Si usted es un hombre de Dios y anda con transparencia, no tiene por qué estarle escondiendo absolutamente a nadie. Eso va a permitir tranquilidad y que no se piensen cosas que no son, pastor. Amén. Es una realidad, pastor. O sea, no va a permitir que generen dudas, que generen situaciones. No, genere confianza en su cónyuge. Demuéstrele que usted la ama, que usted vive para él, ella y para Dios. Entonces es importante, pastor, que nosotros entendamos que en esta parte de la responsabilidad en los cónyuges debe de haber responsabilidad del hombre, pero también responsabilidad de la mujer. No hagamos que nos cumplan a nosotros, pero nosotros no cumplimos. No, Dios es un Dios que espera que haya reciprocidad, o sea, que usted cumpla y que su cónyuge también le cumpla. Hoy lo que usted decía, pastor, hay hogares que no son correspondidos, pero eso es importante, que nosotros seamos correspondidos. Entonces, la responsabilidad como hombres de Dios, como mujeres de Dios, es con su cónyuge. No suelte esa responsabilidad, no abandone la responsabilidad. La Biblia dice que Dios nos dio la oportunidad de unirnos a una mujer, y a usted, mujer, le dio la responsabilidad de unirse a un hombre hasta que la muerte nos separe. Así es, pastor. Dice que el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová, haya la bendición. Y ese texto que usted precisamente tocó, yo quisiera leerlo, pastor, porque ese texto es muy propicio en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, escúchelo muy bien, anótelo, porque eso es muy importante si queremos que Dios nos bendiga. Vosotros, maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, pastor, no tengan estorbo. Y hay personas que ahí botan todo por la borda. Los hogares no funcionan. Ella está dispuesta, usted llega de su trabajo, dispuesto ya para irse a la iglesia, están los niños listos y usted por cualquier cosa puede botar todo. Se hicieron unas estadísticas, pastor, en creyentes. Dice que los 10 minutos anteriores a la salida de casa son la mayoría de problemas y conflictos en los hogares cristianos, en muchos de ellos, y entonces la determinación que dice, no voy a la iglesia, y algo que ya se estaba creando para una gran bendición, lo botan en un segundo, pastor. Sí, o sea, porque a veces no se entienden a las demás La personas. presión viene a veces. Pastor, no se entienden a las demás personas. A veces quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera y a veces no consideramos a nuestro cónyuge. Es importante, mire, nosotros como caballeros no es sino levantarnos. Yo lo digo en mi propia experiencia. El día domingo en la mañana nos levantamos, los que tenemos responsabilidad, pues oramos al Señor, estudiamos la palabra, todo esto. Luego no es sino ir a la ducha, ducharnos, organizarnos. Ya nos tienen la ropa lista, nos vestimos y nos organizamos y nos vamos para la iglesia. Nuestros cónyuges tienen que pensar en ellas. El día domingo hacernos el desayuno a nosotros. Sí, pastor. También organizar los muchachitos que a veces tienen 1, 2, 3 y hasta 4 pastores. Entonces a veces nosotros como hombres quisiéramos que todas las cosas se den ya, cuando nosotros debemos de considerar que ellas tienen una responsabilidad, en ese caso mayor que la nuestra, y esperarlas con paciencia. Pero entonces el hombre quiere ya y entonces ella se impacienta, claro, porque ella ve que el hombre no la está entendiendo, que el hombre le está diciendo vámonos ya, pero no ayuda absolutamente nada en casa ni a arreglar la familia. Entonces eso es importante, pastor. Y eso pasa conflictos graves, pastor. Amén. Pastor, eso está bien lo que usted está diciendo, conflictos, porque uno llega y pregunta que cuando él llega solo, ¿y dónde está su esposa? No, está enferma. Y después, no, pastor, la verdad yo no vi, porque en el último momento pasó algo y ha pasado muchas veces, pastor, muchas veces. Y él inclusive a veces ni va, y si va no le quiere dar cara a uno, pero qué bueno estar ahí con la familia, pastor. Qué bueno estar ahí con los hijos, pastor. Continúe. Sí, es muy importante, o sea, de ir a la iglesia, pero ir con la familia. Hombre, hay cosas, pastor, que hay que dialogarlas. O sea, hay que poner de acuerdo. Y lo que yo decía ahora, y lo dice la misma palabra, ponernos en el lugar de nuestro cónyuge, ponernos en el lugar del otro. A veces no entendemos a las otras personas. Entonces es importante, estamos en un mundo donde nos gusta exigir mucho, pero yo diría, pastor, damos muy poco. Esa es la realidad, exigimos mucho, pero estamos dando poco. Yo creo que debemos de cambiar nuestra manera de pensar y comenzar a dar mucho y a exigir menos de lo que estamos exigiendo en muchos casos, pastor. Amén. Y quiero traer también un tema en el segmento siguiente, y es sobre este texto. Hemos hablado de cuando los dos son cristianos, van a la iglesia. Amén. Pero ¿qué cuando la esposa es cristiana y él no? ¿Qué cuando el esposo es cristiano y ella no? Quisiéramos tocar ese puntico en los minutos siguientes, pero déjame leer este texto. Asimismo vosotras mujeres, estoy leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Ya le dimos el toquecito al varón allí, al hombre. Ahora vamos allá al toquecito también a la mujer. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo creo que eso es importante, y hemos visto, pastor, casi en la mayoría de casos, la primera que llega al evangelio es la mujer. La que quizás usted está llevando un momento duro, su esposo se ha levantado con ímpetu, la maltrata con palabras, no es fácil. Viene a mi memoria Abigail y ese hombre que era terrible, pero esa mujer era sabia. Pídale a Dios fortaleza. De pronto estás pasando por ese momento duro y difícil, que sabemos que no es fácil, pero Dios te va a ayudar. Así es que vámonos a una pausa, pastor, y volvemos en unos segundos. Recuerde que estamos en la programación de Palabras de Vida, este servidor, Pastor Joaquín Jerez, y
nuestro compañero del ministerio, Pastor Luis Javier. Continuamos después de esta breve pausa en esta maravillosa programación sobre el tema de la responsabilidad. Estamos precisamente hablando de la responsabilidad en la familia, la responsabilidad del esposo con la esposa, como creyentes, unificarse, hablar, considerarse, honrarse, amarse mutuamente. Pero ahora vamos a hablar sobre aquella persona que es cristiana y su esposo es inconverso, no es creyente. ¿Qué podemos también, pastor, hablar? Quizás casos en ese experiencia ministerial que han llegado muchos. Uno de esos que podamos compartir, pero cómo Dios obra, pastor. En esta parte es muy importante, pastor, y es que a veces se da la situación cuando el uno es cristiano y el otro no, es que el inconverso por lo general no cumple con su responsabilidad porque no tiene conciencia de que está actuando mal. Ahora, cuando digo no tiene conciencia, no es que no tenga, sino Claro que no sí. tiene el conocimiento de la palabra del Señor y el temor de Dios. Porque una cosa es tener conciencia y otra cosa es tener conocimiento y temor de Dios. Son dos cosas totalmente. Todos tenemos conciencia, todos sabemos qué es el bien y qué es el mal. Pero cuando nosotros comenzamos a aplicar eso a nuestra vida, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y el temor de Dios. Entonces, pastor, muchas veces se da el caso, el que es cristiano dice, no, es que mi cónyuge no me cumple y como él no me cumple, yo tampoco le voy a cumplir. Ahí está mal. Nosotros como cristianos debemos de cumplir a pesar de que no nos cumplan. O sea, somos nosotros responsables. Usted como esposa cristiana, aunque su esposo no sea cristiano, cumpla usted con su responsabilidad. Si él no cumple, él le dará cuenta a Dios. Ahora, cuando ella cumple, ese hombre se sentirá motivado y se inquietará por lo que está viendo. Yo tuve la experiencia, pastor, de alguien que llegó a los caminos del Señor, una hermana, lo que usted decía, porque la mujer es más sensible a las cosas del Señor. Transcurrieron algunos días y ella siempre invitaba al esposo, pero dolorosamente este se iba, los sábados se emborrachaba y hacía una cantidad de cosas, pero ella siempre cumplía con sus deberes. Y un domingo nos cuenta ella que antes de salir para la iglesia, él había llegado en la mañana incluso de estar en sus farras y en sus cosas, y le dijo, arrégleme la ropa que hoy me voy a ir con usted para la iglesia. Él se fue en esa condición, Dios trató con él, se convirtió, Dios lo salvó. Y una de las cosas que él decía después, pastor, yo llegué a la iglesia porque mi esposa cambió. Mi esposa hacía cosas a veces que a mí no me agradaban y me confrontaba. Pero él me decía, pero cuando mi esposa llegó al evangelio, ella cambió. Y aunque yo no cumplía, ella cumplía. Eso me hizo a mí llegar a la iglesia porque yo dije, mi esposa ahora, primero en muchas cosas no cumplía, ahora me cumple. Y él dijo, esta es una vida diferente. Así que, pastor, el cumplimiento, la responsabilidad, eso trae sus resultados. Así es, pastor, precisamente se cumple la palabra. Dice, para los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra.
por la conducta de ellas. Entonces aquí vemos un testimonio viviente, pastor, algo real que pasa. Hemos visto testimonios maravillosos y poderosos, pero también queremos ahora también de entrar como a otro punto, pastor Javier. Hay hijos que no quieren nada de las cosas del Señor, y hay padres que han herido a sus hijos con palabras. Ahora, ¿qué de aquellas personas que llegan al evangelio, pastor, y está el padre, está primero la esposa, después está el esposo, pero sus hijos no? Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos habla? Hay un texto, yo no sé si allí lo tenga, pastor Javier, que en el capítulo de Efesios, capítulo 6, dice allí algo importante. Vamos a hablar ahora sobre la responsabilidad de los padres con los hijos. Ya hemos hablado de la responsabilidad entre lo que es los esposos. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad de los padres con los hijos. Efesios capítulo número 6, precisamente la palabra del Señor nos habla en Efesios 6:4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pastor Javier. Dos cosas importantes aquí, pastor. Nos dice la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas importantes acá de la responsabilidad de nosotros como padres para con nuestros hijos. La Biblia nos dice que no los debemos de provocar, sino que los debemos de criar en disciplina y amonestación del Señor. Lo que la Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio acerca de lo que es la instrucción de nosotros. Y Proverbios 22:6 dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos una responsabilidad grande, y los padres, pastor, diríamos en esta tarde, los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Nuestros hijos no es solamente engendrarlo. Uno encuentra mucho responsable que no sabe sino tener un momento de placer, pero que no cumple con la responsabilidad como padre. Ahora, la responsabilidad como padre es muy amplia. No solamente es amarlos, protegerlos, proveerles en la parte tanto espiritual como en la parte material. Es que el responsable de su hijo no es su suegro, no es su suegra, no son sus abuelitos, porque muchos son dados a que los hijos lo levantan son los abuelos. Yo quiero decirle en esta tarde, amado televidente que me está viendo, su suegro no es el responsable de sus hijos, es usted. Si usted se puso a encargar el muchachito, es porque usted es capaz de ser responsable de ver por él. Pídale a Dios que le dé un buen empleo. Pídale a Dios que le abra fuente de empleo, y no le deje la responsabilidad a otros. Pero también usted como abuelito, como abuelita, no asuma la responsabilidad que no es suya, es de su hijo o es de su hija. Por eso la importancia, pastor, de instruir a nuestros hijos. No podemos pasar el tiempo viendo televisión, no podemos pasar el tiempo en otras cosas. Hay que tener un tiempo para todo. Pero es muy importante, pastor, nosotros en esto de instruir a nuestros hijos, de enseñarles la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice que los debemos de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, las dos cosas, a nuestros hijos hay que disciplinarlos. La Biblia enseña la disciplina para nuestros hijos, la corrección. No puede ser todo simplemente palabra, conversación. Hay momentos, pastor, que la Biblia nos enseña que a nuestros hijos hay que castigarlos con correa. Pero en esta parte también de amonestación, también hay que amonestarlos. No podemos cederles a que ellos hagan todo lo que ellos quieran y nosotros no estorbarle. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de estorbarles, decirle a nuestro hijo: estudie. Porque un muchacho pierde el año en un colegio cuando no tiene que pensar sino solo en estudiar, no tiene que pensar en un arriendo, no tiene que pensar en servicio. No tiene que preocuparse por proveer, por traer el diario, por comprar, no, todo se lo dan, pastor. Todo. Y así, hermano, terminan perdiendo un año escolar. No es posible. Entonces, usted como padre tiene la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de amonestarnos, de sentarnos con él, que ese muchacho se proyecte en la vida, que sea responsable desde pequeño con sus tareas. Usted encuentra muchos niños que llegan a la casa y se acuestan hasta dormir o se ponen a ver televisión, y nunca la mamá y el papá se preocupan si ya hizo las tareas, y de estar preocupado
porque su niño pueda cumplir la responsabilidad, pastor. Yo creo que sí, pastor, y aquí vemos algo por el descuido, porque muchos son dados al trabajo y hay que hacerlo, y muchos dados a otras cosas, pero a sus hijos no están pendientes las amistades, las conversaciones. Ahora que se presta esto, pastor, con lo de los celulares, con la tablet, con el computador, se dejan como a la deriva los hijos, que a veces de pronto que guarden mi espacio, que no revisan en sus cuartos, que están allí metiendo los amigos, porque la mayoría de los papás de pronto trabajando. O sea, eso es una gran responsabilidad. Y ahora precisamente, pastor, las consecuencias que uno escucha en los noticieros es que los padres estén pendientes, que estén pendientes de sus hijos, porque es que, como decía el pastor, el que tiene que criar a sus hijos no solamente son los abuelos ni nada, ni el colegio, amén, ni los amigos, somos nosotros. Una de las cosas que el Señor le dijo al pueblo de Israel era que tenía que enseñar a sus hijos. Dice que en la mañana, en la tarde, repetir esta palabra. Y si queremos que nuestros hijos sean personas con principios, pues tenemos que enseñarlos, sobre todo, pastor, nosotros como creyentes, como personas que amamos a Dios. Yo quiero leer ese texto, pastor, porque es necesario. Hay muchas personas que quieren que sus hijos inclusive aprendan del Señor, pero no tienen sus devocionales, no les enseñan la palabra, nunca inclusive los ven a ustedes orando, nunca colocando música cristiana, espiritual. Hay muchos los televisores prendidos en novelas, en programas, en cosas, y ¿cómo quieren? Pues sus hijos van a seguir sus pasos. Y quiero tomar esta palabra en Deuteronomio capítulo número 6, que la palabra de Dios nos habla en el verso número 7. Dice: y estas palabras que yo te mando las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, pastor, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aquí hay cosas muy importantes, porque el Señor toma cuatro etapas muy prácticas en la vida de cualquier joven. Dice que al levantarte, amén, en el camino, o sea, en el transcurrir, al acostarte, o sea, cuando estés en casa, quiere decir que hay personas que no ven ni cuando sus hijos se levantan, ni cuando sus hijos se acuestan, porque llegan tarde, porque no tienen tiempo para nada, porque nunca están pendientes. Y en ese transcurrir, ¿quién es el que le está enseñando, pastor Javier, a nuestros hijos? El programa de televisión, lo que está buscando en internet, que precisamente en los últimos programas de las noticias han pasado como personas a través de las redes sociales, en Facebook, son sádicos, violadores, personas que han colocado por prueba la misma policía de enviar citaciones a algunas jovencitas, y cuando se dan cuenta le dicen a sus padres: venga, yo quiero que usted se dé cuenta ahora que está siendo grabado dónde está su hija. ¿Cree que su hija va a ir? No, mi hija yo la he educado, la he enseñado para que no vaya. ¿Y cuál es la sorpresa? Ellos esperando la policía con el padre ahí, y su niña llega. Ahí es donde muchos se han llevado sorpresas, pastor. ¿Y cuántos en este momento se llevarán sorpresas si no ponen atención en este momento de palabra de responsabilidad, pastor Javier? Pastor, en una de las instrucciones bíblicas del fundador de esta obra del Movimiento Misionero Mundial, el reverendo Luis M. Ortiz, él habla y dice que la mayor responsabilidad que puede asumir el ser humano es traer un ser inmortal sobre la faz de la tierra, refiriéndose poderosa palabra a nuestros hijos. No crea usted que simplemente es tener hijos, no, usted tiene que ser responsable por sus hijos, dónde están, qué están haciendo, con quiénes se reúne, qué cosas hacen. No deje a sus hijos, mire, a los hijos hay que tenerles confianza, pero esa confianza también tiene que tener un límite, no simplemente, no es que yo confío en mi hijo, pero a veces lo que decía usted, pastor, hay gente que confía tanto en su hijo que ni siquiera sabe dónde está, qué está haciendo. Y los muchachos son dados a engañar a los padres. Yo distingo hijos que han engañado a sus padres haciéndole creer que van al colegio y no van al colegio, pastor. Se van a hacer otras cosas indebidas, indecorosas, indecentes. Entonces, usted y yo como padre asumamos la responsabilidad. Tenemos un hijo, vamos a levantarlo en instrucción del Señor, en el temor de Dios. Vamos a proveer para sus necesidades. Que la economía está difícil, sí, yo lo entiendo, pero la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé.
La Biblia dice, pedid se os dará. Usted y yo debemos de aprender a buscar y a depender de Dios para que nos provea, para suplir las necesidades para nuestros hijos. No tienen por qué nuestros hijos estar en las calles, en un semáforo o en cualquier lugar pidiendo una moneda, cuando usted como padre debe de ser responsable con su hijo y suplir las necesidades de él. Pastor, es que no tengo cómo. Pues debió haberlo pensado antes de encargarlo y no encargarlo para traer una persona, pastor, porque es muy triste. Muchos niños se levantan sin estudio, sin oportunidades en la vida, sin una buena enseñanza, sin una buena educación. ¿Por qué tanto violador? ¿Por qué tanto criminal? ¿Por qué tanta gente en la calle destruyendo, acabando, arruinando? Porque no han habido padres responsables de esos hijos. Si esos hombres hubieran tenido padres responsables, sería gente muy diferente, pastor. Así es, pastor, por algo la palabra dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que estar pendiente, hay que estar, dijo alguien, pendiente, porque sabemos que el enemigo tratará de engañar, de desviar a sus hijos, pero usted, creo que con esta palabra va a asumir un reto, una responsabilidad para amonestarlo, para disciplinarlo, para corregirlo, ahora que hay tiempo, y no cuando quiera hacerlo que ya sea tarde, como le dijo ese joven a su madre. Si usted me hubiera corregido a tiempo, si me hubiera preguntado de dónde traía las cosas, en este momento yo no estuviera en esta cárcel. Yo creo que Dios nos tiene que ayudar a reflexionar en esta hora de la tarde, en esta programación de Palabras de Vida. Ya volvemos en unos segundos. Continuamos en esta buena programación, Palabras de Vida, sobre el tema la responsabilidad en la familia. Hemos hablado sobre la responsabilidad entre los esposos, entre los maridos, amén, entre la mujer, pero también la responsabilidad como padres para con sus hijos. Pero ¿qué de la responsabilidad de sus hijos con sus padres? Yo creo que hay algo importante y la misma Biblia lo habla, de aquellas cosas de que debemos, dice la Biblia que el primer mandamiento con promesa es honrar. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pastor Javier, creo que aquí hay algo importante. ¿Cuántos padres en este momento, terminando en ancianatos, en lugares donde sus hijos los abandonaron y se han olvidado que esos padres fueron los que los ayudaron a esa carrera, en esa universidad, en ese momento de dificultad, pero ahora tienen un título y se avergüenzan, pastor, de inclusive de que sus compañeros y sus amigos conozcan a sus padres? Sí, en esta parte, como decía usted, pastor, en Efesios capítulo 6, verso 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es muy triste, es muy doloroso ver a ancianos a la edad de 80 y hasta incluso más años de edad, verlos uno reciclando, verlos uno en una condición demasiado dolorosa y lamentable. Y lo tremendo, pastor, es uno saber de hijos que están bien económicamente y de sus padres en esta condición. Aquí yo creo que es importantísimo que cada hijo nos hagamos responsables
de nuestros padres. Ahora usted decía, pastor, algo, y es que muchos padres se dieron con todo para sacar a sus hijos profesionales y hoy se avergüenzan de sus padres. Puede ser que haya ocurrido lo contrario, puede ser que su padre fue irresponsable con usted, que no le dio nada, y usted diga, es que él a mí no me dio nada, yo tampoco le doy nada. No, usted y yo cumplamos con la palabra, usted y yo vivamos la palabra, y cada uno hará cuenta al Señor. Si su padre no fue responsable con usted, séalo usted para con él, cumpla el mandamiento de la palabra del Señor. Es que aquí la Biblia no dice que usted debe de honrar a padre y a madre si su padre fue buen padre, porque lamentablemente en este mundo que vivimos hay mucho mal padre, pero también hay mucha mala madre. Pero nuestro deber y nuestra responsabilidad es honrarlos a ellos sin importar. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que pensar antes de casarse es con quién me voy a casar y dejarle claro a esa mujer, en el caso de nosotros los hombres, pastor, lo mismo el hombre, dejarle claro a la mujer, dejarle claro al hombre y decirle, bueno, usted y yo nos vamos a casar, pero mi padre y mi madre, el día que yo pueda ayudarles, yo les voy a ayudar. Y lo mismo el hombre, porque que no, es muy triste. Yo he conocido casos, pastor, donde el hombre no puede colaborarle a sus padres abiertamente porque su mujer se enoja o viceversa. No, eso no puede existir en nosotros, el pueblo de Dios. Cumplamos con nuestro deber, con nuestros padres. No es posible que nosotros no le demos a nuestros padres un final bien, gloria al Señor, teniendo su salud, su alimento, su vestido, su calzado, sino cuánta gente, pastor, a veces viviendo una vida indigna, una vida triste y dolorosa en el pueblo del Señor. Eso pastor, no puede ser. Amén, así es, pastor. Una de las cosas que vemos un flagelo fuerte, no estamos hablando del pueblo que no conoce a Dios, estamos hablando de pueblo, pastor, que conoce a Dios, y lo que usted decía es verdad. No le pueden dar abiertamente a sus padres, no los pueden honrar, a muchos inclusive, no permiten inclusive que los padres visiten su hogar. Y porque el hijo quiere y la esposa dice no, con él no. Y el día que, yo digo que hay que hacer una diferencia en esto. La palabra del Señor nos da una promesa, es que trae bendición para nuestras vidas. Amén, pastor. Eso trae bendición. Inclusive el Señor le dijo al pueblo que tuviera en cuenta esto en Deuteronomio, capítulo 5, verso 16, porque quiero leer este texto. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que si nosotros lo hacemos, va a repercutir bendición, va a repercutir. En una ocasión escuché algo que me gustó. Ese joven llevó a su amada madre al ancianato y se olvidó de ella, pero un día conoce al Señor y es reargüido y bueno, y vuelve y le dice, madre, perdóneme, me gustaría que me dijera qué petición quiere. Dijo, hijo, a mí me gustaría que usted en este orfanato donde usted me dejó me comprar unas neveras, unas sábanas, unas cobijas, muchas cosas, porque me gustaría que esté bien amoblado este lugar. Y le dijo, madre, ¿pero por qué? ¿Por qué no quiere algo para ti? Porque es que yo quiero para que el día que tú vengas a este lugar tenga mayor comodidad que la que yo tuve. Tengamos en cuenta que lo que se siembra, se cosecha, pastor. Es importantísimo, amado televidente, que me está escuchando en esta preciosa hora, que usted y yo entendamos, no permitamos que nuestros padres terminen como no debieran de terminar. Usted y yo debemos de asumir nuestra responsabilidad. No pensemos solo en nosotros, pensemos también en nuestros padres, no solamente en la esposa, los hijos. Qué bueno tenerle comodidades a la esposa, qué bueno tenerle comodidades a nuestros hijos, pero qué bueno que podamos ayudar a aquel ser que Dios utilizó para traernos a este mundo, lo podamos honrar, cuidándolo, protegiéndolo, ayudándolo y sobre todo dándole un final feliz. Eso es importantísimo, así que el Señor nos ayude, que nosotros pongamos de nuestra parte, que podamos un día de poder oír del Señor, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto no es solamente palabras, son hechos reales. La Biblia nos dice que es importante, que la fe sin obras es muerta. Es necesario las obras. Es más, las obras es el resultado de nuestra fe. Así que le invito en esta hora que usted y yo reflexionemos y de verdad asumamos nuestras responsabilidades y cumplamos con ellas para la gloria del Señor. Así es, pastor, si ha estado cometiendo usted ese error
yo creo que es momento de reflexionar, de cambiar el rumbo de ese caminar, sabiendo de antemano que aún Dios lo va a honrar. Por eso, amigo televidente, estamos llegando también al final de esta programación. Queremos decirles, queremos invitarlo a la iglesia, queremos que nos acompañe. De pronto, por falta de instrucción, se han cometido graves errores. Y de pronto usted también que está marchando, caminando en el Señor, asúmalo, no sea oidor olvidadizo, sea persona que persevere en la bendición de parte de Dios. Vamos a estas palabras de despedida, Pastor Javier, a todos los oyentes, televidentes que están en esta programación de Palabras de Vida, Pastor. A todos queremos decirle una feliz tarde, Dios les bendiga, les esperamos en nuestros lugares de culto para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Deseo que usted reflexione, que Dios nos ayude y nos acompañe hoy y siempre, Pastor. Así es, Pastor, en esta tarde estuvieron con ustedes, amable televidente, en esta programación de Palabras de Vida. Recordarles que es de 5 a 6 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Nos despedimos dando gracias al Dios del cielo y pidiendo que Dios te bendiga de una manera especial y poderosa. También a nuestro compañero allí, Alexis, que está allí en el máster, que Dios le bendiga, al pastor Alexis, a nuestro hermano Alexis, al pastor Javier, este servidor, pastor Joaquín Jerez, y a todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta una próxima emisión de Palabras de Vida.